El programa se llama Las Víctimas contra las Violencias, pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En realidad el programa nace en el año 2006 por idea de la doctora Eva Giberti, y el programa fundamentalmente se llama Las Víctimas contra las Violencias porque habla de un posicionamiento activo de las víctimas. En realidad, la doctora lo que propone como modalidad de abordaje y de acompañamiento es un espacio de acompañamiento o digamos, de atención y de asistencia, que no es la palabra que a ella más le gusta usar, por eso hacemos mucho hincapié en el acompañamiento, donde en los primeros momentos donde una víctima está pidiendo ayuda, un equipo de profesionales va a estar acompañándola. Esto es, son equipos de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, también hay abogados dentro del programa, que lo que van a hacer es ir al lugar donde se encuentra la víctima. Son psicólogos, trabajadores sociales que están de guardia las 24 horas, los 365 días del año, y la configuración es una configuración que, digamos, hay dos grupos de profesionales. Por un lado están los que están de guardia, que son estos que están en dos sedes de Capital Federal, y por otro lado hay una central telefónica que es atendida por los mismos profesionales. En distintos días y horarios, los profesionales alternan sus guardias entre la atención telefónica y la atención en terreno, acompañando a las víctimas. La central telefónica abarca dos líneas de teléfono. Una es la línea 137, que funciona en Capital Federal y cada vez más se está ampliando, y que es mayormente conocida como línea de acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual. Y también está el 0800-222-1717, que es una línea de alcance nacional que se crea en el año 2016, en el 19 de noviembre, fecha que de alguna manera conmemora el Día contra el Abuso Sexual Infantil. Entonces es una línea, el 0800, contra el abuso sexual infantil, que llega a todos puntos del país para acompañar y asistir a quien lo necesite. Estas líneas están en funcionamiento las 24 horas, como dije anteriormente, y es atendida por profesionales que fueron entrenados, capacitados y formados para abordar este tipo de problemáticas. Fundamentalmente, volviendo un poco al título del programa, cuando hablamos del posicionamiento activo de la víctima, lo que se busca es que sea la propia víctima la que pueda ir encontrando los recursos con los que cuenta, y si los desconoce, la acompañamos a informarle cuáles son los recursos, para poder reclamarle de alguna manera al Estado su seguridad, digamos, ¿no? Y de alguna manera trabajar sobre la vulneración de los derechos que viene padeciendo. En definitiva, esto es un cambio radicalmente importante en cuanto a esta idea del posicionamiento activo, porque la palabra víctima en sí misma esconde un posicionamiento pasivo, ¿no? Alguien que de por vida queda como de alguna manera estigmatizada en este lugar de alguien que no puede, que no va a salir adelante y que es un objeto de uso o de maltrato frente a muchos victimarios. Contraponiéndose a esta idea, lo que se busca es este posicionamiento activo. Entonces, lo que vamos a acompañar en este acompañamiento cuerpo a cuerpo del que yo hablaba por la modalidad del trabajo que realizamos, es que nos vamos a asegurar los derechos que las víctimas poseen, digamos, ¿no? Que puedan ser oídas. Esto es algo que uno lo piensa y naturalmente cree que
debería de ser así, pero lamentablemente en la realidad nos encontramos que hay mucha dificultad para reconocer lo que una víctima padece como un delito o como un padecimiento que tiene que ser abordado. Entonces, nos vamos a asegurar que se la escuche, que su opinión sea tenida en cuenta, que reciba una protección judicial urgente, que tenga una respuesta efectiva y no revictimizante. ¿Esto qué quiere decir? Que no se la juzgue por el relato frente a lo que va a ir contando acerca de lo que viene padeciendo. Por lo general son padecimientos de muchos años. Otra de las cuestiones es la protección de la intimidad. Es muy importante, una de las cosas que nos aseguramos cuando estamos en estos acompañamientos es buscar un lugar a resguardo frente al relato terrible que va a desarrollar esta víctima. ¿Esto por qué es? Porque obviamente que se generan un montón de sentimientos y de sensaciones que pueden hacer que esta víctima desista de denunciar, por ejemplo, ¿no? Frente a una vergüenza terrible, frente a los prejuicios que pueden surgir frente a la escucha, corremos el riesgo de que esta víctima vuelva a su lugar, a su ámbito y que siga en este lugar de padecimiento frente a un victimario que va a seguir insistiendo en ponerla en este lugar y maltratándola. Por eso es muy importante encontrar un lugar a resguardo donde se la escuche, protegiendo su intimidad. Por supuesto que todo esto tiene que ser un servicio, digamos, el nuestro, por supuesto que lo es, pero además todas las actuaciones judiciales son gratuitas y esto es algo que nos aseguramos también que así sea de alguna manera, ¿no? Las características del acompañamiento en esta modalidad de equipo y de abordaje que nosotros tenemos y que de alguna manera es innovador porque no existe en otro país de Latinoamérica esta modalidad de acompañamiento en el lugar a las víctimas. Lo que requiere es un acompañamiento cuidadoso, de igual a igual, ¿no? Donde la que tiene el saber y el poder siempre va a ser la víctima. Nosotros somos una herramienta, somos profesionales capacitados y que sabemos sobre la temática, pero de ninguna manera nosotros vamos a ser quienes le ordenen o le digan cómo debería llevar a cabo su vida o cómo debería resolver las cosas. Sí vamos a poner sobre la mesa todas las herramientas con las que cuenta y vamos a ir evaluando, como hay una psicóloga en el equipo y una trabajadora social, vamos a ir evaluando cuáles son los recursos reales psíquicos con los que la víctima cuenta para poder organizar y empezar a planificar a partir de este primer paso que es la ruptura del silencio, ¿no? Que implica para una víctima. Esto es muy importante porque por lo general nos encontramos con que las víctimas pasan muchísimos años sin poder contar qué es lo que les pasa. Porque, bueno, se arman toda una serie de variables donde queda sometida al ámbito familiar, al cuidado de los hijos, sometida económicamente, se le van cortando todas las redes sociales, redes familiares, redes de amistades, ¿no? Entonces, esta víctima durante muchos años queda completamente siendo, de alguna manera, influenciada y determinada por las decisiones que va tomando el violento o el maltratador. Por eso, nosotros tenemos que ir trabajando en este primer relato, en donde ella rompe este silencio, desde una escucha cuidadosa y respetuosa, cuáles son las posibilidades y cómo vamos a empezar a caminar o a diseñar con ella cuáles son las alternativas para poder ir avanzando en el paso a paso de un proceso que es muy exigido, porque recién estaría como iniciando un proceso judicial en el supuesto caso que decida hacer la denuncia, y va a requerir un esfuerzo importante.
Por eso trabajamos fundamentalmente en el empoderamiento de estas víctimas, ¿no? Las sacamos de este lugar pasivo del que hablábamos para que empiece a tomar un posicionamiento activo que le permita a ella ir tomando decisiones y apoyándose en estos derechos de los que hablábamos, ¿no? De que pueda tener protección para ella y para sus hijos, de que pueda tener el asesoramiento cada vez que ella lo necesite, puede llamar a la línea frente a cada duda que surja, y en cada llamado se irá armando una estrategia de abordaje. Decimos que es un acompañar activo el de las profesionales porque claramente vamos a ir armando con ella cuáles son los pasos a seguir, pero también acompañándola realmente, literalmente, en las acciones, en esas horas cercanas o siguientes a esta ruptura del silencio. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Si quien nos convoca es una víctima que llega a una comisaría y las comisarías tienen la orden, tienen una orden interna, que es la orden número 40 en Ciudad de Buenos Aires, que les exige llamar a la línea 137 para el acompañamiento de víctimas de violencia familiar y sexual cada vez que una mujer se acerca y relata brevemente que fue víctima de esto, ¿no? En esta primera instancia, cuando nosotros nos hacemos presentes en el transcurso de media hora, 40 minutos que llegamos a tener esta conversación, podemos acompañar, y seguramente, digo, si ella toma la decisión de hacerlo, vamos a estar ahí para acompañarla, acompañar en la toma de la denuncia. ¿Por qué acompañamos en la toma de la denuncia? Porque una de las cosas por las cuales la doctora Giberti crea este programa es porque claramente lo que se veía anteriormente era que muchas víctimas ni siquiera llegaban a realizar la denuncia. Se encontraban con una policía expulsora que hacía comentarios o decía que no correspondía que se le tomara la denuncia. Entonces, para esto es muy importante este primer acompañamiento, estar ahí, in situ, en el lugar, y nosotros referenciarnos con la policía en el supuesto caso que empiecen a surgir estos comentarios prejuiciosos acerca de lo que la víctima relata. Nosotros estamos ahí para cancelar estos comentarios y para asegurarnos que se le tome la denuncia de la manera más respetuosa que corresponde, digamos. En el supuesto caso que la víctima tenga lesiones, ¿sí? Si estamos hablando en el caso de golpes o algún tipo de lastimadura, o en el caso de violencia sexual, si la víctima fue victimizada sexualmente y sufrió una violación por cualquiera de las vías, por supuesto que lo primero que vamos a diseñar con ella es la asistencia médica y nos vamos a dirigir nosotros en nuestro auto con ella. Nosotros tenemos un auto policial no identificable disponible para el equipo, donde nosotros vamos a ir recorriendo con la víctima todos estos primeros pasos. Si es ir al hospital, nos aseguramos de ir al hospital. Si es ir al domicilio a buscar a los niños, nos aseguramos de ir a su domicilio con ella, a buscar a los niños, a buscar la ropa que necesite, porque probablemente la realidad con la que nos encontremos es que si el victimario es el que sostiene económicamente la casa, que si están conviviendo, esa persona va a volver en el transcurso de ese día y nos tenemos que asegurar que la víctima queda a resguardo. Entonces vamos a pensar con ella cuál sería uno de los lugares donde ella podría temporalmente estar hasta tanto a él se lo excluya del hogar. Otro de los lugares a donde solemos ir, acá en Capital Federal, es la Oficina de Violencia Doméstica, que es donde se le van a dar las medidas de protección rápido. Y esto puede llevar un par de horas, porque bueno, como todas las oficinas, a veces nos encontramos con algunas demoras. Entonces nosotros vamos a estar con la víctima esperando que se le tome la declaración y que pueda salir con las medidas que la Oficina de Violencia Doméstica evalúa. ¿Cuáles son? El botón antipánico, prohibición de acercamiento, bueno, eso de acuerdo a cada caso. Vamos a ir a las escuelas, si los chicos están en la escuela, vamos a ir diseñando con ella la particularidad de su caso, digamos, ¿no? Y en los casos que estemos hablando de violencia sexual puntualmente, nosotros
acompañamos a todas las víctimas de violencia sexual. Entonces, cuando nos encontramos con una víctima de violencia sexual, claramente lo que hacemos es asegurarnos que reciba la medicación, lo que se conoce comúnmente como el kit de emergencia para enfermedades de transmisión sexual. Esto en Capital Federal funciona en todos los hospitales. A nivel país, siempre hay hospitales referentes y depende, digamos, las reglamentaciones internas de cada provincia. Hay hospitales que ya tienen instalado como el kit de emergencia para las víctimas, pero acá, con el acompañamiento de los equipos móviles, nosotros hemos logrado que, de alguna manera, a ver, lo que tenemos que pensar es que la víctima, al recordar y al realizar la denuncia y al detallar en la denuncia toda la situación de victimización sexual sufrida, vuelve a vivir ese trauma, ¿no? Y vuelve a revivir la situación de violación padecida. Con lo cual, cada vez que esta persona tenga que contar qué fue lo que le sucedió, es un hecho revictimizante para nosotros. Una de las cosas con las que nos encontrábamos inicialmente era que la víctima contaba lo que le había sucedido en la comisaría, después tenía que contar nuevamente lo que le había sucedido en el hospital y después, una vez que interviene el juzgado en el transcurso de esas horas, teníamos que ir a medicina legal para nuevamente relatar cuál era la situación terrible que le había tocado vivir o las situaciones que viene padeciendo. Con lo cual, era no solamente el relato, sino la manipulación de un cuerpo muchas veces, ¿no? Donde en cada una de esas revisaciones la mujer o el niño o la niña realmente vuelve a sufrir el padecimiento, vuelve a sufrir el hecho de victimización sexual. Por lo tanto, una de las cuestiones que se ha logrado es que cuando nosotros nos hacemos presente en el hospital, mientras nosotros vamos tramitando que se le administre este kit de emergencia, que es una batería de varias medicaciones conjuntas, que se le va a asegurar que las reciba gratuitamente, que es un tratamiento que va a durar aproximadamente un mes, pero en este primer encuentro se le va a dar la medicación por 48 horas, para que después de las 48 horas vuelva al servicio de infectología y con el infectólogo a cargo se le ajuste la medicación por el resto del mes. Y por supuesto que es muy importante que reciba esta medicación porque puede prevenir cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual. En este interín donde nosotros vamos trabajando con los médicos de guardia, el médico de guardia ya claramente está informado del funcionamiento de nuestro equipo y de cómo manejarse con una persona que ha sufrido una violación, y espera, por protocolo, espera a que concurra, se dirija al nosocomio el médico legista. ¿Esto para qué es? Para que en un solo momento esta mujer sufra o tenga que ser revisada. Porque, por un lado, el médico clínico revisará el estado clínico de la víctima y, por otro lado, el médico legista va a retirar las pruebas necesarias para el proceso judicial posterior, ¿no? Muestra de ADN, bueno, y demás. Entonces, esto fue y es algo muy importante porque de alguna manera le evitamos esta revisación repetida a la víctima. Imagínense que de alguna manera una víctima de violación lo que menos quiere es ser tocada y revisada una y otra vez. Y por lo general, a veces quieren irse antes de transitar esa situación. Por eso es tan importante el acompañamiento del equipo, para asesorarla, para recordarle lo importante que es el retiro de las pruebas,
para recordarle fundamentalmente el cuidado que ella necesita y que nosotros como Estado se lo tenemos que asegurar, porque no sabemos si realmente puede estar contagiándose de alguna enfermedad. Entonces, en este acompañamiento que vamos realizando, minuto a minuto, vamos realizando tareas de contención, tareas de asesoramiento legal, asesoramiento social, porque no nos encontramos con una víctima aisladamente víctima de violencia familiar. Nos encontramos con una víctima que probablemente se queda sin casa, que sus hijos probablemente tengan que tomar la decisión de no ir unos días a la escuela por la situación, por esta denuncia que están radicando, donde si el victimario es el padre, probablemente al día siguiente quiera ir a verlos a la escuela. Entonces hay demasiadas cosas que hay que poder pensar conjuntamente con la víctima, vuelvo a lo mismo, resguardando la intimidad de la víctima. No tiene por qué contar específicamente todos los hechos sufridos y no tiene por qué saber todo el mundo, sino el único lugar preciso donde ella tiene que dar todos los detalles es en el sistema judicial. Todo lo demás estamos nosotros para acompañar. Por lo general, cuando llegamos a los hospitales, los médicos se referencian con nosotros, los médicos de guardia, y nosotros somos quienes transmitimos cuál es la situación de cada víctima. No tienen por qué contar en las escuelas de sus hijos puntualmente con detalle qué fue lo que les pasó y por qué están tomando la decisión que están tomando. Entonces, vamos a ir acompañando estas primeras decisiones que la víctima va a ir tomando. También es importante en este empoderamiento validar y sostener la palabra de la víctima, ¿no? Porque nosotros nos encontramos con una víctima temerosa que de alguna manera se posiciona en lugares donde se siente responsable sobre lo lamentablemente sufrido, digo, ¿no? Estos son constructos que ella fue armando durante toda su vida y que tiene que justamente ir deconstruyendo, volviendo a pensar para darse cuenta que no es responsable de lo que le tocó vivir, de lo que viene padeciendo, ni ella ni sus hijos, y que en función de esto va a tener que ir tomando este posicionamiento activo, apuntalándose en las distintas áreas que el Estado le da, ¿no? Hay áreas sociales, hay áreas asistenciales, ¿no? Hay espacios psicológicos y de contención que vamos a ir buscando para que ella pueda realizar un tratamiento. Bueno, bien. Entonces, de alguna manera, en la idea de estas dos líneas de asistencia y de acompañamiento telefónico, una con un equipo móvil in situ y la otra con un equipo que se va a armar y que va a realizar algunos viajes puntuales frente a casos particulares de acompañamientos al interior del país en procesos judiciales. Por ejemplo, hemos viajado al sur, a Viedma, a Bariloche, para acompañar a una víctima de violencia familiar a las primeras audiencias que sus hijos iban a recibir, porque su papá estaba buscando la restitución, ¿no?, de sus hijos. Entonces se programa y se diagrama en relación a las necesidades de la víctima estos acompañamientos en el lugar con profesionales entrenados en esta temática desde una perspectiva de género, donde es muy importante la información que trabaja el abogado de la víctima, ¿no? Nosotros no somos patrocinantes, por supuesto, pero sí estamos como un equipo que acompaña, con abogados que también acompañan y asesoran a los abogados de las víctimas desde una perspectiva de género que reconozca y que acompañe legalmente a través de las leyes vigentes a que los jueces y los fiscales que estén interviniendo reconozcan cuáles son los delitos que la víctima viene padeciendo desde hace muchos años. Entonces, no solamente el abordaje es
digamos, no es solamente una asistencia y una escucha telefónica, sino que en algunos casos para el interior del país también acompañamos físicamente con equipos especializados. En otros casos, desde el 0800-222-1717, que es la línea contra el abuso sexual infantil, vamos tomando decisiones en función de la demanda y las preguntas que se nos hacen en la línea, digamos, como una línea de consulta, ¿no? Y nos encontramos con adultos muy comprometidos que llaman a la línea, que pueden ser, nos ha pasado en muchos casos con maestros o maestras que toman conocimiento de alguna alumna del colegio que viene padeciendo situaciones de abuso. Cabe destacar que la mayor cantidad de los abusos sexuales infantiles se dan dentro del ámbito familiar o de confianza. Entonces, romper ese secreto a veces lleva años, a veces lleva 20 años, 30 años, porque las víctimas crecen bajo el temor que sus victimarios les exigió o les impartió, y de alguna manera es un constructo de un vínculo que se sostiene en el tiempo y que cuando se instalan desde niños tan chiquitos se naturalizan de tal forma que los niños, a no ser que empiecen a poder hablar con algunos amigos o vecinos o amigas o compañeras de escuela, ahí se abre un panorama de ruptura de este secreto que para esta niña era natural, ¿no?, ser sometida sexualmente por el padre, por el tío, por el abuelo, el abuelastro, bueno, o alguien de confianza. A veces son vecinos que quedan a cargo de los niños cuando las mamás van a trabajar, etcétera. Entonces, esto que se dispara en una llamada telefónica, lo que se suele hacer es trabajar para ver cuánto compromiso encontramos en este adulto que hace este reclamo, para ver si está en condiciones o no de hacer la denuncia. Si nosotros nos encontramos con un adulto comprometido, hay muchos que lo están, pero también tienen temor, entonces están muy comprometidos con esta situación, pero como son vecinos o los victimarios suelen ser violentos, temen que les pase algo, toman la decisión de decir, bueno, yo te estoy llamando para contarte esto, te puedo dar todos los datos que vos quieras, pero no voy a tomar ningún tipo de decisión en relación a hacer ninguna denuncia y demás. Entonces, en estos casos que no nos encontramos con un adulto, en los casos que nos encontramos con un adulto que va a hacer la denuncia, por supuesto que tenemos un backup de recursos y de lugares a nivel país donde nosotros vamos a decirle a la persona dónde tiene que ir a radicar la denuncia, y la vamos a ir siguiendo telefónicamente. En el momento, si llama un sábado, nos vamos a asegurar que el lunes o el martes esté radicando la denuncia en el lugar que corresponde, o si cuenta el fin de semana con un espacio, lo vamos a radicar, siempre y cuando, si está en riesgo, por supuesto va a ser de modo urgente y a través del 911 o a través de, digamos, de los recursos provinciales y de los servicios locales con los que se cuenta en cada provincia. Pero vamos a asesorar a esta persona adulta que se está haciendo responsable de llevar adelante la denuncia, dónde y cómo radicar la denuncia. Y nos vamos a asegurar que el organismo local que tiene que recibir esta denuncia realmente la reciba, ¿no es cierto? Nos vamos a presentar, ya sea por dos vías, telefónicamente con el juzgado, con el servicio local, o bueno, lo que cada provincia cuente, telefónicamente como el Ministerio de Justicia, y informándole del compromiso, del cuidado de esta niña que está siendo victimizada por su padre en tal pueblo, en tal localidad. Y también vamos a labrar desde el equipo jurídico un acta elevando e interpelando a todos los servicios locales y a todos los organismos correspondientes para que puedan implementar la protección de este niño, niña o adolescente. Y a partir de allí vamos a hacer un seguimiento breve, pero seguimiento al fin, donde vamos a tratar de ir evaluando
si se tomó algún tipo de medida, si se evaluó cuáles son los riesgos que de alguna manera en los que están los niños siendo sometidos o demás. Entonces, de alguna manera, tomar conocimiento acerca de un hecho de victimización sexual de un niño, niña o adolescente siempre es una responsabilidad ciudadana que debemos resolver. En los casos que no contamos con esta decisión, digamos, o un adulto que pueda llevar a cabo esto, lo vamos a hacer nosotros a través de estas actas que les comentaba. Y en el caso de que el adulto tome esta decisión, vamos a asegurarnos también ver cómo el que da resguardo, cómo se lo acompaña y se lo sostiene. En el supuesto caso que necesitemos realizar algún viaje para poder acompañar in situ en alguna de estas localidades, también lo vamos a hacer. Lo importante es que se sepa que estas líneas pueden llamar cualquier persona. Puede llamar un niño, puede llamar un adulto, puede llamar un vecino, puede llamar la víctima, puede llamar las instituciones, llaman obligatoriamente acá en Capital Federal las comisarías y nos exigen la presencia de los equipos, pero claramente es una línea de asesoramiento, de acompañamiento, no son líneas de denuncia, no somos nosotros quienes hacemos las denuncias, pero sí nos vamos a asegurar que cuando alguien está en riesgo, algún organismo, alguna institución responsable, la que corresponda, tiene que empezar a tramitar algo en función del resguardo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en líneas generales, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos o nos proponemos en las intervenciones? Contener y acompañar a las víctimas, como les comentaba, evaluar el riesgo, ¿no? Esto es muy importante, ya sea el riesgo de salud, ya sea el riesgo de quedar expuestos frente a un victimario que probablemente rompa las medidas de protección o a pesar de que sepa que la mujer tiene el botón antipánico, igualmente se puede hacer presente. Entonces, ir evaluando con ella cuáles serían las mejores formas en las que ella quede de resguardo hasta tanto la justicia tome la decisión y aplique, ¿no? Las medidas de protección pertinentes. Vamos a ir elaborando estrategias con ella, a veces con los recursos que contamos no alcanzan, entonces contamos con otros recursos, ya sean familiares, amigos, alguna organización religiosa que recibe y que cuida o que aloja por 1 o 2 días a alguna víctima. Hay muchas víctimas que viven acá en Capital Federal, pero en realidad son de alguna provincia, entonces a raíz de esto ellas toman la decisión de volverse a su lugar de origen, donde tienen familia, donde tienen amigos, entonces nos aseguramos de que se les cubra el viático para que pueda volver a su provincia, las acompañamos a tomarse el micro con sus hijos, es decir, todas las intervenciones son únicas y se van armando creativamente con los recursos que tenemos y con los que no tenemos conjuntamente con la víctima. Por supuesto que le vamos a dar intervención a todos los organismos que tengan que intervenir, a todas las instituciones que tengan que trabajar y cuidar. Y vamos a hacer todas las derivaciones necesarias. Hay derivaciones que no son tan urgentes, pero que sí, probablemente en el transcurso de la semana, la víctima pueda, una vez que se encuentra en resguardo, va a poder ir activando, ¿no es cierto?, trámites pendientes que nunca había resuelto con sus hijos, como por ejemplo la inscripción del DNI de sus hijos, en relación a las escuelas, niños que no están escolarizados. ¿Por qué no están escolarizados? Porque no conseguí vacante. Bueno, nos aseguramos de ver en dónde y cómo ese niño que obligatoriamente tiene que recibir educación se lo incluya. Pero básicamente todo es una tarea que vamos a ir armando creativamente con las víctimas. Posteriormente a esta primera intervención, que puede durar
4 horas, 24 horas, 30 horas, digamos, ¿no? Que nos puede llevar esta intervención de acuerdo a la complejidad de cada situación en particular. Posteriormente contamos dentro del programa con un equipo de seguimiento. El equipo de seguimiento también son psicólogos, trabajadoras sociales y contamos con abogadas, que lo que van a hacer es, una vez que las profesionales que intervinieron, ya sea desde el teléfono o ya sea desde el equipo móvil, en la urgencia, van a evaluar pasar este caso o esta problemática de cada caso al equipo de seguimiento para que el equipo de seguimiento realice una nueva escucha acerca de la víctima para ver y vaya ajustando con este equipo de seguimiento si recibió las medidas, si las tiene que renovar, cuándo las tiene que renovar, si apareció el victimario, en los casos que esté tomando medicación, si la medicación sigue contando con la medicación, si surgió alguna dificultad, algún malestar. Y en algunos casos este equipo de seguimiento puede volver a disparar una intervención de nuevo en terreno, o sea, derivar un equipo en terreno que se hace presente y va a buscar a la víctima nuevamente. Y en otros casos, telefónicamente va a ir armando estrategias con la víctima para dar intervención a todas estas derivaciones que yo decía recién, que tienen que ver no tanto con la urgencia, sino con las necesidades vitales para la víctima, que tienen que ver con poder volver a tener una cotidianeidad y recuperar todo lo que, digamos, la ruptura de este vínculo pudo haber traído, ¿no? Por ejemplo, un subsidio para poder tener un lugar donde vivir, acompañarlo. A veces hay trámites que son burocráticos, entonces hay que acompañar, ya sea telefónicamente o con un equipo, para que reciba ese subsidio, alguna ayuda económica, alguna beca, bueno, todas estas cuestiones va a ir realizando y va a ir ajustando el equipo de seguimiento. De alguna manera va a ir vehiculizando los recursos con los que la víctima puede contar. Lo que suele suceder a modo, como forma importante, es que en violencia familiar, no siempre, pero algunas situaciones nos han sucedido donde la víctima llama estando en situación de riesgo absoluto. Esto quiere decir que la víctima se encuentra encerrada en una habitación con un celular, con uno de sus hijos de un lado de la habitación y con otro de sus hijos del otro lado de la habitación con el victimario, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo intervenimos en esas situaciones? En esas situaciones es impensable intervenir sin la intervención policial, digamos, ¿no? Por lo general, accede primero al 911, ¿no? Siempre encontramos algún auxilio, algún portero, alguien que nos habilite algún ingreso a la policía puntualmente, y una vez que se separa el victimario de la víctima, el victimario se ocupa la policía, nosotros vamos a trabajar con la víctima en todo este circuito de si va a realizar la denuncia o no, si va a iniciar algún tipo de proceso de denuncia, y si no, también si hay que llevarla al hospital, como yo les comentaba anteriormente. La realidad es que en estas circunstancias más críticas es fundamental la intervención en el aquí y ahora de la situación, porque estas son las situaciones donde nosotros como profesionales podemos dar cuenta a la justicia de cuál es el riesgo. ¿Y cómo lo hacemos? Porque frente a cada intervención, en todos los casos de violencias con los que trabajamos, nosotros no cerramos la intervención sin dejar un informe por escrito acerca de toda la situación con la que nos encontrábamos y toda la evaluación de riesgo pertinente. Por lo tanto, va a ir adjuntado, ya sea que se lo enviemos por mail al juzgado correspondiente o que lo dejamos en la comisaría, el original del informe de la situación y de las intervenciones que nosotros realizamos. Por lo general, en violencia sexual o en familiar, las intervenciones terminan o en la comisaría llevándoles el informe de papel
o en elevándole a la fiscalía o al juzgado correspondiente para que con la debida urgencia tome las decisiones pertinentes en relación a la seguridad de la víctima. No somos peritos, pero sí en muchas situaciones nos han citado a declarar en declaraciones testimoniales o en juicios orales, porque consideran que como somos el primer equipo de profesionales y el único que ve a la víctima en esa situación tan crítica y de riesgo, somos los que podemos dar cuenta si eso habla de el riesgo en el que la víctima se encontraba. Cuando decimos que es muy importante esta primera intervención, también tiene que ver con que si una víctima no es acompañada y no se la asiste adecuadamente, probablemente a los 2 o 3 días esa víctima va a desistir de hacer la denuncia y va a dejar de darle o de potenciar el riesgo en el cual se encontraba, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque de alguna manera hay algo que comúnmente conocemos como el círculo de la violencia, donde hay un vínculo entre la víctima y el victimario que está instalado desde hace muchos años y que es un vínculo no sano, pero que de alguna manera se sostiene en el tiempo y que este victimario va a bajar el nivel de agresividad después de este pico tan alto donde terminó a los golpes, va a pedir perdón, va a arbitrar los medios de seducción habidos y por haber para que esta víctima lo perdone y probablemente esta víctima acceda a esta situación. Por eso darle a ella las herramientas para que tome conciencia del riesgo en esa situación tan crítica y de tanta violencia que acaba de suceder, que acaba de vivir, y poder darle las herramientas y ponerle palabra y nombre a todos esos hechos que ella naturaliza, pero que sin embargo son delitos, que demostrarle o explicarle que están encuadrados dentro de una ley es muy importante, porque de alguna manera trabajamos en cuanto al empoderamiento de la víctima. Quiero aclarar también que dentro de los equipos del equipo y de la mirada de la violencia sexual, nosotros y del abuso sexual infantil, nosotros contamos también con un equipo especializado en explotación sexual y grooming, ¿no? Este equipo lo que realiza son, a raíz de las consultas que se nos hacen o las llamadas telefónicas al 0800-222-1717, lo que suele hacer es realizar una escucha atenta y minuciosa acerca de todos estos hechos que tienen que ver con niños que pueden estar sufriendo alguna explotación sexual comercial, niños, niñas y adolescentes, y también que pueden sufrir el delito de grooming. Esto es el sometimiento de algún adulto a través de las redes, donde las mamás o los papás encuentran en las computadoras o en los celulares de sus hijas fotos, o las niñas rompen el silencio por el gran temor que les genera, fotos en poses eróticas, algunas llegan al desnudo o en el peor de los casos termina concretándose un encuentro con un adulto que viene haciéndose pasar por un niño o un adolescente y termina en casos terribles como puede ser una violación o un femicidio, ¿no es cierto? Entonces, para estos casos es muy importante el acompañamiento de la denuncia, el cuidado de las pruebas, cómo se cuide, cómo se protege. Hay indicaciones puntuales en relación al accionar de los papás, de que no se pongan en riesgo, de que no se hagan pasar por sus hijos y demás. Y para esto contamos con este equipo especializado también dentro del programa, que cualquier llamado, cualquier consulta de este tenor que entra por la línea del 0800 o del 137 va a ser derivado de este equipo, y este equipo va a tomar contacto con la familia, con los adultos, cuidadores o referentes de esta niña o de este adolescente,
y van a empezar a diseñar también cuál es la mejor estrategia de cuidado y cómo y dónde realizar la denuncia específica para este tipo de delitos. Bueno.